Ya, muy bien. En esta clase vamos a ver la introducción al tema de límites, ¿sí? Y vamos a calcular algunos de ellos, ¿ya? Entonces, eh, fijemos nuestra atención en esta función, ¿sí? Seno de x partido en x. Como ustedes pueden observar, esta función no está definida cuando x vale 0, ¿ya? Por lo tanto, sacamos x igual a 0 del dominio, ¿sí? ¿Ya? Fíjense qué es lo que sucede cuando uno evalúa en valores muy próximos, ¿sí? Muy próximos al cero, ¿ya? En la función. Fíjense de que mientras más me acerco al cero, hay una tendencia a un número, ¿sí? Fíjense, 0,98, 99, 99, 99, 99, 99, 99, etcétera, ¿ya? Por otro lado, cuando me acerco por el lado izquierdo, ¿sí? Cuando tomo valores que están por el lado izquierdo del cero, ¿qué es lo que sucede? Justamente esos valores son los mismos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, uno podría pensar de que si yo me aproximo mucho al cero, estoy muy cercano al cero, el numerito al que yo me estoy acercando es justamente el uno, ¿sí? ¿Ya? Entonces, con este ejemplo simplemente dándose valores, uno podría decir de que el límite, ¿ya? Cuando x tiende al cero, cuando x tiende al cero, ojo, cuando x tiende al cero, no cuando el x vale cero, cuando el x tiende al cero, de aquella función, vale 1, ¿sí? Esto en alguna clase posterior lo vamos a demostrar que efectivamente vale 1, ¿sí? ¿Ya? ¿Estamos? Ya, entonces esto es lo que significa el límite, ¿ya? Con esta notación nosotros vamos a trabajar, ¿sí? En todo lo que queda del curso, ¿sí? ¿Ya? Formalmente, un límite se define de esta manera, ¿sí? ¿Ya? Entonces, supongamos que tengamos una función, un x sub 0, un número real, ¿sí? Vamos a decir que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L, y se escribe de esta manera, ¿cierto? Sí, solo si se cumple todo esto, ¿ya? Para todo epsilon existe un delta, para todo x en el dominio. Si esto se cumple, implica lo otro, ¿sí? En el dibujo se muestra aproximadamente lo que significa esta implicancia, ¿sí? Entonces, esto de acá, lo que está escrito aquí, ¿m? La hipótesis, ¿sí? Significa de que yo, a ver, fíjense en el lado derecho. ¿Qué significa esto de acá? Ya, eso de ahí significa, si bien, fíjense que x nunca va a ser x sub 0, porque si fuera 0, si fueran iguales sería 0 y eso no se cumple, ¿ya? Por lo tanto, x es distinto de x sub 0, ¿ya? Y por el otro lado, ¿qué significa decir x menos x sub 0 menor que delta? Eso es equivalente a que x sub 0 menos delta menor que x sub 0 más delta, ¿sí? Por lo tanto, significa de que si yo tomo el x sub 0 por aquí, ¿ya? Entonces, el intervalo que estoy tomando es el intervalo que va desde el x sub 0 hasta el delta, y por el otro lado hasta el x sub 0 menos delta, ¿ya? Entonces, lo que uno está tomando cualquier valor x que esté por acá, pero ojo, que no sea x sub 0, ¿ya?
Entonces, ahí hay lo que nosotros vamos a denominar más adelante es simplemente una vecindad agujereada, punteada, una vecindad punteada. Ya, entonces, por el otro lado tengo una función, ¿sí? Por acá supongo que tengo el eje... A ver, voy a bajar un poco esta... Ya, para hacer el dibujo un poco más... Entonces estoy tratando de reescribir lo que está escrito en el dibujo en el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, supongamos que ahí tenemos una función. ¿Ya? Supongamos que esta es la función. Entonces, nos están diciendo que cuando el límite exista, para cualquier x que yo me tome por aquí, ¿sí? En ese intervalo, siempre la función va a quedar entre, siempre, ¿qué significa esto? F de x menos L menor que epsilon. Epsilon, perdón. Eso de ahí es lo mismo que escribir que la función va a estar entre esto y esto, ¿sí? Por lo tanto, en el recorrido, supongamos que por aquí está L menos epsilon, por acá está L más epsilon, ya entonces la función f de x está por acá, ¿sí? Entonces, vamos a tener que siempre, para cualquier elemento que usted tome por acá, ¿sí? Eso tendría que implicar que la función tiene que estar justamente metida en un rectángulo. Tiene que estar metida en un rectángulo. ¿Ya? Esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea que está atrás del concepto del límite, lo formal, ¿ya? Nosotros en este curso, nosotros no vamos a hablar tanto del formalismo, simplemente vamos a hacer énfasis en calcular límites, ¿ya? Esa es la idea fundamental, ¿sí? Ya, como se ve acá en el dibujo, que queda un poquito más bonito, entonces fíjense que dado cualquier X que usted tome por aquí, siempre la función está entre estos dos valores, ¿sí? Entre estos valores, ¿sí? Y por acá se forma un rectángulo, ¿sí? Que la función no se escapa de ese rectángulo cuando yo tomo esta situación, ¿sí? Esa es la idea, ¿ya? Ya, entonces, esto de acá, lo de la demostración, lo vamos a dejar, lo podríamos ver de todas formas, un ejemplo para que ustedes vean cómo se demuestra, ¿sí? Ya, vamos a demostrar eso. Ya, entonces, demostrar que eso es cierto, ¿sí? Fíjense que acá el x se está aproximando al 2, ¿sí? Por lo tanto, acá estoy muy cercano al 2, ya, y esto va a ser muy cercano a 10, pero le quito 1, me queda 9, ¿sí? Entonces la demostración consiste en lo siguiente, ¿ya? Entonces uno tiene que anotar lo que quiere demostrar, ¿sí? Entonces dice, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que el x que está en el dominio, ¿sí? Que se cumple esta situación, x menos 2 menor que delta, implica que la función menos el límite tiene que ser menor que epsilon. ¿Ya? Ya, ojo que vamos a hacer solamente un ejemplo, es simplemente para que ustedes se den cuenta de que la definición por algo se ocupa, ¿ya? Nosotros nos vamos a enfocar completamente en resolver ejercicios, ¿ya? En resolver límites, calcular límites. Ya, mirando el lado derecho, ya, entonces tenemos que esta vendría siendo mi hipótesis, ¿sí? Y yo tengo que llegar a esto, que es mi tesis, ¿ya? Antes, en alguna parte, hay que hacer un borrador.
Entonces hay que comenzar con lo que uno quiere demostrar. Ya, entonces aquí abajito voy a escribir esto de aquí, ¿no es cierto? Es igual a 5x menos 10. Esto de acá es igual a 5 factor de x menos 2. Por propiedades de valores absolutos, esto quedaría valor absoluto de 5, valor absoluto de x menos 2. ¿Ya? El valor absoluto de 5 es 5. ¿Ya? Y nosotros esperamos de que esto sea menor que epsilon. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, fíjense que de esta línea usted podría escribir esto de acá. Así. ¿Ok? Y fíjense que por acá esa es la hipótesis, po, de que x menos 2 sea menor que delta. Entonces el candidato a delta va a ser este. ¿Sí? Ya, entonces uno hace un borrador. Para encontrar el delta apropiado. Porque aquí dice que para todo epsilon que uno tome, siempre va a existir un delta. ¿Ya? Entonces, si yo tomo un epsilon positivo, siempre va a existir el delta igual a epsilon partido en 5. ¿Sí? Listo. Aquí va la demostración formal. ¿Sí? Ya, esto lo vamos a dejar tal cual está, ¿ya? Voy a borrar estas líneas de aquí. Ya, entonces, demostración formal. Sea epsilon positivo, ¿ya? Si epsilon es positivo, siempre va a existir, siempre existe, un delta definido como epsilon partido en 5, que es positivo, ¿no? ¿Sí? Cualquier número positivo, si yo lo divido en 5, también va a ser positivo. Y siempre va a existir, para cualquier epsilon que uno tome. Ya, entonces, uno parte con la hipótesis. Entonces, si 0 menor que valor absoluto de x menos 2, menor que delta, y delta vale esto, ¿sí? ¿Ya? O lo vamos a dejar con implicancia, ¿ya? Ya, entonces, esto implica de que 0 menor que valor absoluto de x menos 2, menor que epsilon partido en 5, ¿sí? Ya, voy a trabajar solamente con el lado derecho, porque eso es lo que me interesa para llegar a la tesis, ¿sí? Ya, entonces, eso implica que 5 veces x menos 2 en valor absoluto es menor que epsilon. Y fíjense que ahora lo que estoy haciendo es volver atrás según mi desarrollo que hice por aquí. ¿Sí? Por lo tanto, mi intención es llegar justamente a la función menos el límite menor que epsilon en valor absoluto. Ya, esto implica, ¿no es cierto?, de que esto sería valor absoluto de 5 factor de x menos 2, valor absoluto. Esto de acá implica que 10x menos 10x, perdón, 5x menos 10, 5x menos 10 menor que epsilon. Eso de ahí implica que valor absoluto de 5x menos 9, perdón, menos 1 menos 9 menor que epsilon. Y eso es justamente la función menos el límite menor que epsilon, lo que queríamos demostrar. ¿Sí? En eso se basa una demostración del límite. ¿Ya? Entonces, uno podría demostrar cualquier límite, ¿sí? Pero nosotros, en este curso, nos vamos a enfocar solamente a resolver, ¿ya? Esto es simplemente para que ustedes notan de que en realidad esto es útil. Esto define, esa línea que está escrita aquí, define lo que es esto, ¿sí? Lo que es el límite, ¿ya?
Bueno, ahí hay ejercicios por si ustedes quieren trabajar. ¿Ya? Ya. Ojo, fíjense en esa función. ¿Sí? Seno de pi partido en x. Ya. Si yo evalúo, por ejemplo, en todos estos valores, fíjense, ¿sí? Expresiones de este estilo, ¿sí? ¿Ya? Números racionales, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que me da cero al evaluar, ¿sí? ¿Se dan cuenta o no? Porque como el x está en el denominador y el un medio o el un tercio, cualquiera de ellos, uno lo podría escribir como un múltiplo. Aquí quedaría, por ejemplo, al evaluar, quedaría seno evaluado en 2pi. Y seno de 2pi vale cero. Por lo tanto, si yo reemplazo en cualquier tipo de estos números, siempre da cero. ¿Ya? Pero, bueno, análogamente con los números negativos. Pero, ¿qué sucede entre medio? Por ejemplo, entre, qué sé yo, entre el cero y un número que no sea escrito de esta manera, por ejemplo, 2 tercios, qué sé yo, 2 tercios, ¿ya? O un número irracional que esté por aquí metido, que no esté considerado. Eh, la gráfica de esta función es de este estilo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, uno no podría decirte que el límite vale cero porque yo, fíjense que estoy evaluando en valores de este estilo, ¿sí? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, como, como acá hay infinitos valores que están entre medio, entonces yo no podía inferir de que el límite vale cero, ¿sí? ¿Ya? La gráfica de esta función es así. Entonces, cuando yo me aproximo al cero, esto se comporta en cada número, por ejemplo, en el uno, en el un medio, en el un tercio, en el un cuarto, en el un quinto, etcétera, 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 ya pasa por el origen, ¿sí? Pero como la función seno es un sinusoide que sube y baja, entonces mientras más me acerco, como a nivel bien microscópico, uno podría observar de que la función subió, bajó, después bajó y subió de nuevo, etcétera. Y hay ciertos puntos que no vale cero el límite, ¿sí? Entonces aquí hay algún problema, ¿ya? ¿Ok? Ya, entonces, acá esto no existe, este límite no existe, ¿sí? Porque yo no sé si estoy arriba o estoy abajo. Podría ser cualquier valor. Muy cercano al cero, podría tomar la función cualquier valor entre el -1 y el 1, ¿sí? ¿Ya? Lo que les comentaba recién acerca de la vecindad perforada es justamente un intervalo como había escrito yo por acá, ¿sí? Un intervalo de esta forma, ¿sí? Un intervalo de esa forma, donde se omite el x sub 0, ¿sí? Ya, y ojo, observación importante. Fíjense que, bueno, si yo tomo una función cualquiera y le calculo el valor absoluto, entonces voy a tener de que esa función va a ser más grande o igual que cero, ¿sí? Pero también nosotros podemos escribir de esta manera, ¿no es cierto? La función menos el límite más un límite. Podemos usar la desigualdad triangular, entonces sería esto de acá, en valor absoluto más el otro valor absoluto, ¿ya? Y si el límite existe, entonces esta diferencia es menor que epsilon, ¿ya? Y L en valor absoluto, bueno, es un número. Estos dos
Estos dos valores, ¿ya? Son positivos, ¿sí? Entonces, cuando existe límite, la función es acotada, ¿sí? Cuando existe un límite, la función es acotada. ¿Y qué significa de que una función sea acotada? Recordando, una función es acotada, por ejemplo, esta, ¿sí? Si existe un valor máximo, m, y si existe un valor mínimo, m minúscula, ¿sí? Si la función no supera esos valores, ¿sí? Que son reales, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la función seno de x, es acotada, porque está siempre entre el 1 y el menos 1. Nunca va a superar esos números. Entonces uno dice que es acotada, ¿sí? ¿Ya? Ya, entonces, si yo tengo esta función, la función 1 partido en x, la gráfica de esa función es aproximadamente así, ¿ya? Por lo tanto, si uno toma una vecindad perforada, por ejemplo, en el en el 0, aquí, la función, todas sus imágenes van de aquí para allá, ¿no es cierto? Por un lado, y por el otro lado van de aquí para allá, ¿sí? O sea, las imágenes van desde aquí para allá y desde aquí para allá. Por lo tanto, ¿existe un valor m, mayúscula y minúscula, en esa vecindad perforada? No existe. Por lo tanto, eso va a implicar de que el límite tampoco existe. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ok? Simplemente porque no está acotada en una vecindad perforada. ¿Sí? Ya. Teorema fundamental de esta clase. Si el límite existe, este límite tiene que ser único. Entonces, lo que está escrito acá es que una función podría tener un cierto límite y podría tener otro límite, L1, L2. Entonces, si existe, tiene que ser único o estos dos números son iguales, ¿sí? Solamente existe un valor, ¿sí? Si el límite existe, este es único. Entonces, uno podría pensar de que acá en esta función, el límite no sería único, porque acá cualquier valor entre el -1 y el 1 sería un candidato a ser el límite, porque por la gráfica de la función, pues, mientras más me acerco, entonces podría ser quizá un valor, qué sé yo, un medio, un 1, un -1, un 0, etcétera, ¿sí? Ahí se pierde, ahí eh, uno contradice este teorema, ¿sí? Que sería el de la unicidad, ¿sí? Este teorema, aunque no lo crean, es muy útil para todo lo que viene, ¿sí? Ya, listo. Nosotros podemos definir lo que son límites laterales, ¿sí? El límite lateral derecho, límite lateral izquierdo, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que en el eje X, si yo tomo un X sub 0 por acá, recuerden de que ese X sub 0 no está posiblemente en el dominio, ¿ya? Entonces, acercarme por la derecha significa de que el X tiene que estar aquí, ¿sí? Fíjense, el X tiene que estar acá, ¿sí? Como lo dibujé yo, como lo escribí en el lado derecho. Y si me acerco por el lado izquierdo, entonces acá tengo el X sub 0 menos delta, entonces el X está por acá y se acerca al X sub 0, ¿sí? Entonces yo tengo dos posibilidades, acercarme por la derecha, ¿sí? Por la derecha, o acercarme por la izquierda, ¿sí? ¿Ya?
Y la definición es tal cual, salvo de que se definió como hipótesis y acercarme por la derecha o acercarme por la izquierda, ¿sí? Y la conclusión es la misma, ¿sí? Ya, la anotación es, fíjense, ahí colocarle un más cuando me acerco por la derecha y un menos cuando me acerco por el lado izquierdo, ¿sí? Ya. Situación importante es que si el límite existe en el punto, los límites laterales tienen que ser iguales al límite, ¿sí? ¿Ya? Ojo, que aquí falta algo. Debería decir, límites laterales son iguales a L, ¿sí? Porque podrían ser iguales, pero no podrían ser iguales a este, ¿ya? Iguales a L, ¿sí? Ya. Ok, entonces, ¿cómo podríamos utilizar esto? Ya. Ya, entonces, si yo tengo límite, cuando x tiende al 0 de x dividido en valor absoluto de x, ¿ya? Veamos qué significa eso. Según la definición de valor absoluto, tendríamos que esto sería x partido en x. Cuando el x es más grande o igual que el 0 no se puede considerar. ¿Listo? Ya, y en el caso negativo sería x dividido en menos x. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir un 1 por aquí, un 1 cuando el x es positivo y un menos 1 cuando el x es negativo. ¿Ya? Por lo tanto, el límite, cuando el x se acerca por la derecha, ¿sí?, de esta función, ¿sí?, es lo mismo que calcular el límite cuando el x tiende al 0 por el lado derecho de la función 1. ¿Sí? Función constante igual a 1. Ya. Por lo tanto, el límite debería valer 1. ¿Sí? En ese caso. Efectivamente vale 1. ¿Sí? Ya, sería una función constante. ¿Qué es lo que sucede cuando me acerco por el lado izquierdo? ¿Ya? Esto sería límite cuando el x se acerca por la izquierda, al 0 por la izquierda de menos 1. Y esto vale menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, como conclusión de esto de acá, esto implica que el límite, cuando el x tiende al 0, de x dividido en valor absoluto de x, ¿existe o no existe? ¿Los límites laterales son iguales? No. Por lo tanto, esto no existe. ¿Ok? Ya, entonces lo que dice ahí la propiedad de que los límites laterales tienen que ser iguales para que el límite exista. ¿Sí? ¿Qué sería la negación de esto? ¿Sí? ¿Ya? Voy a hacer este otro ejemplo, el número 3. Ahí nos piden encontrar un A real de tal forma de que este límite exista. Ya, entonces tomemos la función. Ya, entonces esto está definido para los x menores que 2 y los x mayores o iguales que 2. ¿Sí? Ya, entonces acá tengo que calcular los límites laterales. ¿Sí? Ya. Entonces me están pidiendo de que esto exista, por lo tanto los límites laterales tienen que ser iguales. ¿Ya? Listo, entonces límite cuando x tiende al 2 por el lado derecho de f de x es lo mismo que calcular el límite cuando el x tiende al 2 por el lado derecho de 3x más 3a. ¿Sí? Ya, entonces yo me estoy acercando al 2, ¿sí? Lo evalúo, ¿sí? Cercano al 2, entonces esto me quedaría un 6, ¿sí? Más un 3a, ¿sí? ¿Ya? Ahí me quedaría un 3 por el 2 más el 3a. Estamos, entre comillas, evaluando, ¿sí? ¿Ya? Pero lo que nosotros estamos haciendo, nos estamos aproximando al 2. Y muy cercano al 2, multiplicado por 3, eso vale 6, ¿sí? ¿Ok? Ya, por el otro lado,
si uno calcula el límite cuando el x tiende al 2 por el lado izquierdo de f de x, sería lo mismo que calcular el límite cuando el x tiende al 2 por el lado izquierdo de a de x más 1. ¿Sí? Ya, de la misma forma, entonces me estoy aproximando al 2 por el lado izquierdo. Ya, entonces 2 por a sería 2a más 1. Ya. El límite cuando el x tiende al 2 por la derecha de f de x tiene que ser igual al límite cuando el x se acerca al 2 por la izquierda. Eso sería entonces equivalente a pedir que 6 más 3a sea igual a 2a más 1. Sacando la cuenta, esto nos quedaría de que a tiene que valer menos 5. Entonces, si a vale menos 5, los límites laterales coinciden, y eso implica entonces de que límite cuando el x tiende al 2 de f de x existe. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la utilidad de los límites laterales. ¿Ya? Límites laterales me sirven cuando las funciones están definidas por tramos. ¿Sí? Como esta. Ya, y ese se los dejo a ustedes para que le echen un vistazo. ¿Existirá o no ese límite? Ya, esa es la parte entera. Ya. A ver, ¿qué me podrían decir, por ejemplo, del 1 si yo tengo esta gráfica? ¿Sí? Y eso es el último ejemplo que voy a hacer hasta aquí. Ya. Si yo tengo esta función, esa es la gráfica de f. El límite lateral izquierdo, cuando me acerco al 2 de g de x, ¿cuánto vale? Límite cuando el x se acerca al 2 por la izquierda de g de x tiene que ser igual. Fíjense que yo me estoy acercando por el lado izquierdo, entonces vengo de aquí hacia allá y la gráfica se comporta de esta manera y se aproxima al 3. ¿Sí? ¿Qué será límite cuando el x tiende al 2 por el lado derecho de g de x? La misma idea. Me acerco por el lado derecho al 2 y cómo se comporta la función está decreciendo hasta el 1. ¿Sí? Son distintos, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto implica de que el límite cuando el x se acerca al 2 de la función no existe. ¿Ya? Ya. Este teorema es muy utilizado para resolver límites. ¿Sí? Hago hincapié de que para poder utilizar este teorema tenemos que considerar de que ambos límites existen. ¿Sí? Ambos límites existen. No que exista uno solamente, los dos. Los dos existen. ¿Ya? Entonces, tengo esta serie de propiedades. ¿Sí? Primera propiedad. Esa constante, número real, sale afuera del límite. Sale afuera. Puede salir. Las constantes salen hacia afuera. ¿Sí? Cuando tengo una suma o una diferencia, ¿sí? Y estoy calculando un límite, puedo separar en una suma o una diferencia dependiendo de la situación. Cuando tengo un producto, también puedo separar en un producto. ¿Sí? Cuando tengo un cociente, también puedo separar en un cociente. Salvo de que el valor del límite de la función g no sea 0. ¿Ya? También puedo hacer esto es muy utilizado también, lo de la potencia, cuando tengo una función elevado a un n, número positivo, entero, es simplemente el límite elevado a la n. Y con la raíz también sucede lo mismo. Bueno, hay que considerar de que el L tiene que ser positivo cuando el índice sea par. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, tenemos esa serie de propiedades que sería el álgebra de límites. ¿Ya?
Ok, ¿para qué me sirve eso? Por ejemplo, para calcular el límite de abajo. Esto uno ya lo sabe, ¿ya? ¿Sí? ¿Ok? Calcular el límite de una potencia, la potencia a la n, de una raíz con índice par o impar, etcétera. Ahí están las consideraciones. Pero, ¿qué puedo hacer en ese caso? Cuando tengo el límite, cuando me aproximo al 5 de esto de acá, menos 4 dividido en x menos 5. Ya, entonces, ahora vamos a resolver límites, ¿sí? Con el último ejemplo. ¿Ya? Entonces, en esta primera clase nosotros vamos a ver dos técnicas o dos opciones, ¿sí? Para comenzar a calcular límites. La primera sería, siempre va a ser una posibilidad multiplicar por un 1 adecuado, ¿sí? ¿Ya? Un 1 adecuado. Existen infinitas formas de escribir el 1, ¿ya? En este caso, me conviene multiplicar por alguna expresión que cancele la raíz, ¿sí? Sería como racionalizar, ¿ya? Otra cosa antes de continuar. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes evalúan en el 5? Abajo me queda un 0, ¿no? ¿Sí? Y arriba, si sacan la cuenta, me queda en la raíz me queda un 16, raíz de 16, 4 menos 4, ¿ya? Entonces también queda 0. Esto es lo que nosotros llamamos forma indeterminada. ¿Ya? Entonces, cuando haya una forma indeterminada, tenemos la esperanza de que el límite exista, ¿sí? Como también podría no existir. Ojo con eso. Una forma indeterminada implica de que puedo reescribir la función, ¿sí? Nada más que eso. La puedo reescribir multiplicando por un 1 adecuado, ¿ya? ¿Ya? Pero no dice acaso si el límite existe o no, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar por el 1 adecuado que les comenté, y en este caso es justamente esta expresión. ¿Ya? Ese sería el 1 adecuado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar en el numerador? ¿Ya? Es una suma por diferencia en el numerador. Con esa suma por diferencia yo puedo cancelar la raíz, ¿sí? Por lo tanto, esto me quedaría la raíz de 2x más 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿sí? Dividido en x menos 5 y lo otro que falta, ¿ya? Siguiente paso, bueno, me quedaría 2x más 6 menos 16 dividido en x menos 5 y todo esto, ¿ya? En el numerador nos queda 2x menos 10. Podría reescribir de esta manera, ¿sí?
¿Ya? Y en el primer factor puedo escribir 2 factor de x menos 5. ¿Ya? Entonces, el primer tipo de ejercicio que tenemos que ver ahora es que hay una simplificación de por medio. ¿Sí? Al principio nosotros evaluamos en el 0, ¿no es cierto? Y nos dio 0 en el denominador. Por lo tanto, no podríamos aplicar esta regla, pues, la regla del cociente. ¿Sí? Porque nos dio 0 en el denominador. ¿Sí? Pero con esta simplificación, ¿sí? ¿Qué se obtiene? Se obtiene límite cuando el x tiende al 5. El 2 lo podría escribir allá. Y esto de acá. Listo. Ahora, pregunta. ¿Tengo algún problema con evaluar? ¿Mm? Si los límites existen por separado, entonces el límite del cociente también existe. Por lo tanto, arriba me queda un 2, ¿no es cierto? Y abajo, bueno, reemplazo por el 5, pues me queda un 4 más 4. Y esto sería un cuarto. ¿Ya? Entonces, aquí ocupamos álgebra de límites. Porque yo sé que el numerador, el límite del numerador por ser una constante existe. Y abajo también existe porque me da un número distinto de 0. ¿Sí? Y sacamos la cuenta y tenemos el resultado. ¿Ya? Entonces, esa es la primera forma, ¿ya? Para calcular el límite, ¿ya? Multiplicando por un 1 adecuado y típicamente cuando hay raíces. Por ejemplo, en el ejercicio 5 ustedes lo podrían hacer. Ya, pero voy a hacer ahora de otro estilo. Por ejemplo, el que está por acá. ¿Sí? Cualquiera de estos. A ver. Ya, el 4. A ver, ¿qué es lo que sucede con el límite? Cuando el x se acerca al menos 3, de x al cuadrado menos 9, dividido x al cuadrado menos 6x más 9. ¿Qué pasa si nosotros evaluamos? ¿Ya? ¿Podríamos separar límite en este caso? Esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces nosotros tendríamos que reemplazar, acercarnos al menos 3 y ver lo que sucede. ¿Ya? Fácilmente ustedes pueden calcular que en el numerador me queda un 0. ¿Ya? Eso no contradice nada hasta el momento. ¿Sí? Que en el numerador de 0 no contradice nada. Pero ¿qué sucede cuando reemplazamos en el denominador? Nos quedaría un menos 3 al cuadrado, que es un 9. Se junta con el otro 9, me queda 18. Pero al multiplicar, claro, ya. Sí, ya. Entonces vamos a hacer una ligera modificación porque aquí coloquemos un más. ¿Ya? Ahí me da 0, ¿no? Con el menos no me da un 0. ¿Ya? Y queremos que el ejercicio sea un poquito interesante. ¿Ya? Entonces escribamos así. ¿Ya? Forma indeterminada. Con los polinomios siempre nosotros podemos, bueno, factorizar en este caso. Esto de aquí sería escrito de esta manera. ¿Ya? Y abajo es un binomio al cuadrado. ¿Sí?
Se simplifican. ¿Ya? Ya, entonces me queda x menos 3 y acá x más 3. ¿Estamos? Ya, ¿qué es lo que sucede cuando yo evalúo? Me queda arriba un menos 6 y abajo me queda un 0. ¿Sí? Entonces, una información importante antes de continuar. Cuando yo tenga límite x tiende a, qué sé yo, un x sub 0 de una función dividida en otra función y arriba me dé un k y abajo me dé un 0, k distinto de 0, ojo, esto no existe. ¿Ya? ¿Ok? Por lo tanto, en el denominador me dio un 0 al evaluar. Y en el numerador me dio un menos 6, un k que es distinto de 0. Por lo tanto, esto implica de que esto no existe. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta de que aquí al principio nos dio 0 partido por 0? Reescribimos y ahora nos dio un número distinto de 0 dividido en 0. ¿Ya? Y siempre en ese caso los límites no existen. ¿Ya? Ya, para cerrar podríamos hacer el save, ¿ya? Ya. En el numerador me queda 0 al evaluar y en el denominador me queda también, ¿no es cierto? Me quedaría aquí un 2 más, perdón, un 4 más 2, que son 6 menos 6, 0. Ya, forma indeterminada, ¿ya? Entonces se puede reescribir, ¿ya? Aquí supongo que ese es un factor, ¿y cuál será el otro? Un 3, ¿no? Sí. ¿Ya? Listo. Se puede cancelar ese con ese. Por lo tanto, me quedaría el límite cuando el x tiende al 2 de 1 dividido en x más 3. Reemplazamos y me queda un quinto. Ahí estamos ocupando álgebra de límites. Álgebra de límites. ¿Sí? ¿Ya? En este caso, aquí en esa primera línea, no se podía ocupar álgebra de límites, porque el teorema no me lo permite. ¿Sí? Por el denominador igual a 0. ¿Ya?